que están con la virosis. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Efesios 1, 12, 13. Por eso le pregunto, ¿cuánto lo tiene? Me dicen amén. Amén no lo tiene. Efesios 1, 12 al 13. Leemos el 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Padre, gracias porque es tu palabra que jamás volverá vacía. Es tu palabra que es enviada, Señor, para tus hijos, para tu pueblo. Es tu palabra enviada para edificación, para fortaleza, para consolación y para la preparación de nuestra vida para el día en que Cristo se manifieste. Pedimos, oh Dios, que esta palabra obre en nuestras vidas y seamos fortalecidos en el hombre interior. Te pedimos que derrames sabiduría, conocimiento e inteligencia espiritual para que esta palabra nos lleve a tener un crecimiento espiritual y para tener una madurez en Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios amado. Amén y amén. Gloria a Jesús. La palabra que Dios ha dejado, la palabra que Dios ha declarado, es para edificación de nuestras vidas. ¿Por qué nosotros nos congregamos? Porque estamos en esta mañana aquí. Pregúntese usted, ¿por qué yo estoy aquí? Quizás muchos tenemos problemas, quizás muchos tenemos dificultades, pero se nos olvida algo importante, que hemos sido creados con el propósito de nosotros poderle servir a Dios y de esperar la manifestación de Cristo. Amén. ¿Estamos preparados, iglesia? ¿Estamos preparados para que Cristo se manifieste? Y dice la palabra en el versículo 12 que Dios nos ha creado a nosotros con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente estamos esperando a Cristo. Quiere decir que todo lo que yo hago tiene que producir alabanza. Amén. Quiere decir que cada vez que yo abro la boca, cada vez que yo empiezo a servirle a Dios, eso tiene que producir una alabanza en el reino de los cielos. Dios no nos ha llamado para que nos conformemos a este mundo. Dios no nos ha llamado para que nosotros estemos buscando las cosas terrenales. ¿Cuántos dicen amén? A veces llegamos a este lugar por tantas cosas, pero el objetivo principal de Dios es que nosotros entendamos que estamos aquí porque hay una salvación que nos espera. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo más importante que la casa que tú necesitas. Hay algo más importante que la sanidad que tú necesitas. Hay algo más importante que la comida. Hay algo más importante que el dinero. Y lo más importante se llama la salvación. Y dice la palabra de Dios que Él nos ha creado para alabanza de su gloria. ¿Sabes por qué tú estás aquí? Porque Dios te ha llamado para que tú hoy te conviertas en un adorador. No te estoy diciendo que todos vamos a subir al púlpito a adorar a Dios, porque la Biblia dice, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu, pero esa es la palabra, en espíritu, que mi espíritu se pueda conectar al Padre y darle una adoración. Pero luego dice una palabra y dice en verdad. ¿Cierto, Yarit? Vamos a adelantar. Es en espíritu y es en verdad. Porque a veces nosotros lo estamos haciendo por hacerlo. Pero no hubo una conexión con el Padre. Dios ni siquiera
manera se dio por entendido que nosotros estábamos adorando. Porque lo que toca el corazón del Padre es en el Espíritu, pero también en verdad. Es en el entendimiento lo que yo estoy haciendo. Amén. El versículo 13 dice: en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Diga que está a su lado, la palabra de verdad. Ajá, Chelsea. Chelsea. ¿Qué pasó? Es la palabra de verdad. No es la palabra que una persona declaró sobre mi vida. No es la profecía. Es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de verdad. Cuando tú y yo tenemos la palabra de verdad, en nosotros se va a producir una transformación. Dice la palabra: el que es santo, santifíquese más. Pero el que es inmundo, entiérrese en la inmundicia. Amén. Dios hace una distinción. Dios no dice más o menos, es la palabra de verdad. La palabra de verdad en mí produce santidad. La alabanza que yo le estoy dando a Dios, el servicio que yo le estoy dando a Dios, tiene que producir en mí excelencia. Porque a veces estamos haciendo las cosas para Dios, pero Dios no está probando lo que estamos haciendo. Yo puedo hacer muchas maravillas y cosas extraordinarias. Puedo tener muchos pensamientos para Dios, pero resulta que Dios ni siquiera está aprobando lo que yo estoy haciendo. Y la Biblia nos está hablando y nos está... Amén. Por el Evangelio de verdad. ¿Estás dispuesto a morir? Cuando nos hablan de muerte, se nos acaba el mundo. Pero resulta que nosotros nos fuimos creados para este mundo. Nosotros fuimos creados para lo celestial. Por lo que nos espera a nosotros. Esto se va a desintegrar. Esto se va a deshacer. Pero ¿dónde llegará nuestra alma? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el llamado que Dios nos hizo? Y yo le preguntaba a Dios y hablaba y le decía: dame la palabra, Señor. Y Dios traía a mi vida cuando Dios le hace el llamado a Sansón. Cuando Dios llama a Sansón, dice la palabra de Dios, que el mismo Dios envía un ángel para que se revele a la mamá de Sansón. Una mujer estéril, una mujer que por años estaba esperando el fruto de su vientre. Un hombre que estaba esperando que Dios le permitiera ser padre. Y cuando ellos tienen el milagro, el ángel le da recomendación y le dice: cuídalo. ¿Hay cuántos padres cuidan a sus hijos? ¿Cuántos padres cuidan a sus hijos? Pero no aquel que le dice: no vayas para allá, no vayas para acá. Te estoy hablando cuando tú lo cuidas, su vida espiritual. Cuando tú lo llevas por el camino de la palabra de Dios, por la palabra de verdad. Porque en Sansón había un deseo de servir a Dios, pero a su voluntad. No conforme a la voluntad del Padre. ¿Sabes? Sansón tenía un llamado y era: tú vas a destruir a los filisteos. Y Dios le había dicho a la madre: lo vas a consagrar. No va a probar vino, no va a probar licor, no se va a juntar, no va a tocar nada inmundo. Nada lo va a tocar. ¿Por qué? Porque en él hay un poder, en él hay un llamado, en él hay un propósito. Y es lo que hay en tu vida. Eso es lo que hay en tu vida. Lo que hay en tu vida es un propósito. Y si yo no tengo un papá o una mamá que sea cristiana, yo tengo a mi Padre Celestial y ha dejado la palabra de verdad. Pero a veces yo vengo, ¿verdad?, con tantas cosas del mundo y yo me quiero acomodar. Es que en el mundo yo hacía las cosas así. Es que en el mundo mi mamá me enseñó así. Es que en el mundo, ese fue en el mundo. Pero lo mundano con lo celestial no tienen comunión, dice la palabra de Dios. Por mucho que yo quiera acomodar lo carnal a lo espiritual, jamás. Es como el agua y es como el aceite. Eso jamás se van a entrelazar, jamás se va a mezclar. Lo santo es santo y lo profano es profano. En Dios no hay término medio. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios? Entonces el deseo de Dios en la vida de Sansón era verlo crecer, era verlo desarrollar, era que él pudiera mostrar el poder del Espíritu
Dios. Era el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es el deseo que Dios tiene para tu casa? ¿Cierto, hijo? ¿Cuál es el deseo que Dios tiene para tu familia? El deseo que Dios ha trazado y el plan. Y lo dice en su palabra. Cree en el Señor Jesús. No escucho. Serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. ¿Cuántos declaran esa palabra? Que tú y tu casa serán salvos. Y dice la palabra de Dios que Dios le hace el llamado a Sansón. Y el nombre de Sansón simboliza fuerte, como el sol. Si hay algo que es fuerte, es el sol. Estamos viviendo días calurosos. Demasiadamente calurosos esos días, ¿cierto? Han sido fuertes. Así era el llamado que tenía Sansón. No era un llamado de más o menos. No era un llamado ocasional. Era un llamado de verdad. O sea que cuando Satanás viera el poder que tenía Sansón, inmediatamente iba a retroceder. Que dice la palabra, resistir al diablo. El diablo de que se tiene que ir, se tiene que ir. Amén. Porque no le toca a otra sino que huir. Entonces él resplandecía la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo, el fuego, el poder que Dios tiene. Pero a veces nosotros mostramos las migajitas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A veces mostramos lo que sobra. De lo que me sobra del tiempo es el tiempecito que yo voy a orar. Del tiempo que yo me desocupe, ese tiempecito es que yo voy a leer. A veces leemos un salmo, pero no sabemos de qué está hablando, pero nosotros lo leímos. Pero Dios lo que está diciendo es el evangelio de la verdad. Algo que te enamora, algo que te transforma, algo que produce en ti algo sobrenatural. Cuando tienes el evangelio de verdad, tú no miras al hombre, tú miras a Dios. Amén. No miramos las circunstancias, miramos a Dios. Cuando tú tienes a Dios y tienes el temor de Dios y le sirves, tú haces la diferencia y tú dices, sabe, yo quisiera hacer esto, porque todo me es lícito. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera, yo puedo emborracharme hoy, ¿quién me dice que no? Me ponen hacen 5 huecos acá y vestirme toda como yo quiera. ¿Y quién me va a decir que no? Pero el evangelio de verdad, esa palabra de verdad, me ha enseñado una verdad que dice no. Amén. Algo que me dice que sin santidad no verá a Dios. Ay, pero es que una copita no tiene nada. Es una copita de vino, es una copita añeja. Pero la Biblia me dice la verdad, que no me embriague con vino. Ay, pero el vino, pero la Biblia dice vino no. Sino que me dice, llénate del Espíritu Santo de Dios. Llénate del Espíritu Santo de Dios. Que cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre nuestras vidas, el desánimo se va. Mi vida es consolada. Ay, abrázame, como si tú tienes que ser mi befa, mamá. Yo voy a la iglesia a buscar una befa. Amén. Porque no hay una verdad. Ay, es que estoy buscando a mi mejor amiga, váyase para el mundo. Búsquela ahí. Porque aquí estoy buscando una palabra de verdad, una palabra de transformación, una palabra que lo va a llevar al propósito en la tierra y una palabra que lo va a llevar a la vida eterna. Como dice el pastor, te quiero yo y tú a mí, conmigo no vas a contar. Amén. Amén. Porque si Luchi está a mi lado, ¿sabe? Lo que nosotros no, yo la amo, pero la formo. No le gusta. La pongo de testigo. Y se pega todavía a mi lado. Porque yo se lo he dicho 1000 veces. Y en el mes yo me enamoré. ¿Usted no se enamora, hermano? Mire, plagado de carne. Y cuando yo me enamoré de mi señor marido que está allá atrás, ahí está el gordito,
Yo venía con un miedo, yo venía con un temor. Y yo decía, ¿qué tal que me den? ¿Qué tal que no se desprendiera? Y en la iglesia donde nos congregamos, que estábamos casados, me decían el llaverito. Estábamos casados. Pero cuando éramos novios, parecíamos amigos. Era aquí y yo quizás por allá. Y cuando él llegaba a mi casa, nos sentamos en la sala con mi familia a compartir. Y ya yo estaba con un bebé. Y la carne es débil. Y yo sabía que en cualquier momento, un beso que no se da en el noviazgo, pero sí en el matrimonio, ese beso me iba a llevar a una cama. Amén. Pero la palabra que moraba en mí, la palabra de verdad, no mis pastores, la palabra que Dios me había dado, había producido en mí temor y santidad. Y en la iglesia habíamos 200 jóvenes y el pastor hacía así, decía, Merly, súbete a coordinar en una escuela dominical de 1000 personas. Amén. Porque habían visto y el Espíritu Santo les daba testimonio. Cuando está el Espíritu Santo de verdad, tú no necesitas que nadie te esté correteando, ni que nadie te esté corrigiendo. La misma palabra en ti produce temor de Dios. Amén. Pero sabes, Sansón se convirtió en el juguete de Satanás. Siempre que el enemigo quería que Sansón cayera, lo provocaba. Vamos a ser provocados. Se te va a presentar otro príncipe cuando ya tienes el príncipe. Se te va a presentar otra princesa cuando ya tú tienes a tu princesa. Amén. Y Satanás quería desenfocar a Sansón todo el tiempo. Lo quería distraer. Y es lo que hace el enemigo. Muchas veces nos distrae el propósito de Dios y sin darnos cuenta, ya no somos propósito, ahora somos el juguete del enemigo. Amén. Él sabe cuando estamos molestos, qué cosa nos puede producir ira, y nos las pone. Y dice, ¿qué me da radio? Y Satanás dice, así. Amén. Es que yo tengo una lucha, pastora, por cerrar la boca. Yo soy muy comunicativa. Pero va a llegar la persona a traerte el chisme fresquecito. Te tengo la última receta. Amén. Pero la palabra de verdad dice, hace todo sin murmuración. ¿Cierto, vale? Cuando está la palabra de verdad, por mucho, porque lamentablemente el enemigo se mueve en la murmuración. Y a veces él no busca el de afuera, él busca el de adentro. Y yo hablaba con el Señor esta mañana y yo decía, la lucha es adentro, la lucha no es en el mundo. En el mundo está todo listo, pero dentro, cuando tú buscas a Dios, va a haber una lucha impresionante. Amén. Entonces, vamos a ser provocados. Que tu esposo no te escribe, el chico te va a escribir. Que el esposo no te dice que estás bonita, el otro chico te dice que sí va a estar bonita. Que la esposa no atiende al esposo, entonces la otra sí le va a hacer una invitación. Amén. Vamos a ser provocados. Que aquella persona que te va a hacer caer se va a presentar a tu lado. Te va a provocar. Te va a invitar. Amén. Pero la palabra de verdad es la palabra de verdad. Por eso la Biblia dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Amén. Anda, Serpi. Y dice, ¿y qué traza? ¿Qué traza? La palabra. Dale un aplauso a Dios. Tengo la garganta bendecida. Que traza bien la palabra de verdad, que traza para caminar conforme, tomar la Biblia en nuestras manos y pedirle a Dios que nos ayude, amén, a entenderla, a vivirla.
Que la palabra de Dios penetra lo más profundo de mi espíritu. Y que cuando yo quiera hacer el mal, la palabra, el mismo Espíritu Santo me va a decir, cuidado, así no es. Cálmate, cierra la boca, ¿sabes? Relájate. Amén. Porque acuérdense, el propósito no es de nosotros, el propósito viene de Dios. Y hemos sido creados para la alabanza. Lo que yo haga, alegra a Dios. Lo que yo haga, produzca fiesta en los cielos. Amén. Amén. Usted sabe que cuando un hijo está haciendo algo incorrecto y lo está llamando, dice, yo no voy a ir. No voy a ir. Porque se está portando mal. Que haga lo que tenga que hacer. No voy a darle. Y lo voy a castigar. ¿O no es así, Luchi? Bastante malo que le dije a Dios. Amén. Y el pechichón de Luchi y Joner, ¿cierto, Mari? Que lo diga el pastor. Ese es el pechichón de Luchi, pero buen palo que le daba Luchi a Joner. Y Mari no, Mami no, y le daba buen palo. Y a veces nosotros tenemos que volvernos así, ¿verdad? Hay que decir no muchas veces a nuestros hijos, pero ahora lo vamos a llevar a la parte espiritual. Dice Dios, allá me está llamando Mary. Está Neila, no es Neila. Allá está Neila. No, allá está Mary. No. Pero no, porque Mary está portando muy mal. Porque Mary está en y no te voy a castigar. Así como nosotros corregimos a nuestros hijos, así es Dios, porque Dios dice, al que ama, disciplina. Muchas veces no nos va a gustar la disciplina. No, pero como nadie me está viendo, ni mi mamá ni mi papá, como los pastores no me están viendo, pero me está viendo Dios. Dios muchas veces tiene que empezar a corregir nuestras vidas. Vamos a leer una cita que está en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro. Vamos a ir con calmita porque después no encuentran la cita. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 11. Y versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 2. Está en el Antiguo Testamento, al final de la Biblia. Y cuando lo encuentren me dicen amén, porque le dicen amén, no lo tienen. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, amén. Amados, yo ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Entonces Dios nos da instrucciones en su palabra y nos dice, el primer consejo que nos da en el versículo 11 dice, abstente de los deseos carnales que batallan. ¿Con qué? Con el alma. Esos deseos están batallando con nuestra propia alma. Esos mismos deseos están destruyendo y golpeando nuestra alma. Si yo hago todo lo que yo quiera, si yo hago todo lo que yo pienso y anulo la palabra de verdad, estoy llevando mi alma a una condenación eterna. ¿Cuántos de los que están aquí, fielmente creen que el infierno existe? ¿Hacia dónde estamos llevando el alma? ¿Hacia dónde yo llevo el alma? Porque si hay un infierno que está creada para el alma,
hacia dónde yo estoy llevando el alma y cómo la conduzco a través de mis deseos. Pero también la puedo conducir a través de la palabra. Hay una batalla, sí. Los deseos carnales siempre van a ir en contra del propósito, siempre van a ir en contra de la voluntad de Dios. Amén. Y lo podemos mirar en la vida de Sansón. Cada vez que Sansón iba a hacer algo, no se dejaba llevar por el Espíritu Santo, sino por el deseo de destruir y de venganza. Y nosotros no podemos vivir, no le podemos permitir que nuestros deseos nos lleven a ser personas vengativas, a ser personas llenas de odio. Amén. La Biblia dice que si usted y yo tuvimos un desacuerdo y usted tiene una queja de mí, así como Cristo nos perdonó, tenemos que perdonarnos. Colosenses capítulo 3. Pero si yo le doy rienda suelta, es que el hermano Miguel me hizo, es que el hermano Miguel me señaló, es que el hermano Miguel, es que el hermano Miguel, es que el hermano Miguel. ¿Y dónde está la palabra de verdad? ¿Dónde quedó la palabra de verdad aquí? Entonces Sansón, todo lo que hacía, lo hacía por llevarse, por el odio, por la venganza, porque le hicieron, porque lo ofendieron, pero no porque el Espíritu Santo de Dios lo iba guiando. Terminó haciendo el propósito de Dios mal. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros desarrollemos el propósito de Dios mal. Amén. La Biblia nos habla en el versículo 12 y dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hay personas que van a hablar mal de nosotros por ser cristianos. Pero sabe, esas mismas personas que han hablado mal se van a dar cuenta que nuestra manera de actuar es excelente. Amén. Algo, y eso va a producir en ellos verdad. Quisiera tener ese hogar, quisiera que esa persona me orara, quisiera que esa persona me aconsejara por lo bueno que hace. Amén. Entonces Dios nos está hablando esta mañana. ¿Qué está produciendo en nosotros la palabra de verdad? ¿Qué está produciendo? No lo que me han enseñado, la Biblia. No lo que dijeron de mí, la Biblia. No la palabra de profecía que me dieron la Biblia. Porque cuando yo me alineo a la verdad produce en mi vida bendición. Puede ser capítulo 14, versículo 15 al 17. Y dice la palabra de Dios: al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en la presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste en los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo he declarado a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos estuvieron en el banquete, mas al séptimo día se lo declaró. Tenía propósito, tenía el llamado, pero lamentablemente tenía una relación que no era el propósito de Dios. Y esta mujer quería saber un enigma, y me llama la atención algo de nosotros. Amén. Amén. Parece que fuera de Dios, parece que mi amiga fuera de Dios, parece que mi amigo fuera de Dios, que es mi amigo de todo el tiempo. Es que lo conocí en la iglesia que tenía a su lado. Amén. Hay negocios que no van a convenir. Hay personas que están viendo el fruto de tu trabajo y te preguntan cómo te va, y te plantean un negocio para que tú inviertas, pero el objetivo es
despojarte de todo lo que tú tienes. Amén. Si no hay sabiduría del Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios no nos guía, podemos nosotros llegar al fracaso. Hay personas que están a nuestro lado y cuando nosotros estamos buscando de Dios, en vez de fortalecernos, nos desaniman. ¿Qué le ha pasado eso alguna vez? Que empezaron por venir a la iglesia. Ay, imagínate lo que hicieron. Yo creo que la hermana no sabía. Y la hermana Elena no está tampoco. Amén. Amén. Dentro del mismo cuerpo de Cristo se empieza a entretejer eso. Y la persona deja de poner la mirada en Dios. Ay, es que pobre amiguita mía, pobre amiguito mío. Ay, sí, es que me dijo. Amén. Y lo único que está haciendo es que yo desvíe mi vida del propósito de Dios. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No todo el que pasa por Villate vive en Villate. ¿Cierto, hermano? ¿Cuántos carros pasan por aquí o por allá, por la 64B? Y no todos vienen para Villate. Y no todos van para Villate. Uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que tener mucho cuidado. Porque el enemigo lo que quería era distraer la vida de Sansón. Y por último, ¿qué quería? Destruirlo. Así que miren, si usted tóquese. Satanás lo quiere destruir a través de un pensamiento. El poder que tiene un pensamiento. Amén. A mí nadie me quiere, hermana Yari. Porque tampoco, ¿verdad? Y la hermana Yari, a mí nadie me quiere. Y va y dice, hermano, mira, a mí nadie me quiere. Y ese pensamiento de ella, un pensamiento de ella, se lo pasa a mí y me lo pasa a mí. Verdad. Viene toda la verdad. Y empieza uno a meterse en ese pensamiento. ¿A cuánto les ha pasado? Y profundizan en el pensamiento y se meten en el pensamiento y se sienten como las personas solas, fracasadas, derrotadas, que no valen. ¿Para qué? Para destruirte. Para hacerte sentir que no vales y que nunca vas a tener nada. Que todos tus sueños quedarán en sueños. ¿Cierto? Y que cada vez te vas a sentir más frustrado. Eso no proviene de Dios. Porque las situaciones que nosotros vivimos a diario en la vida, si la llevamos a las manos de Dios, Él la va a utilizar para fortalecernos y para sacar algo bueno de tu vida. ¿Qué puede hacer Dios a través de tu vida? Levantarte como un hombre de Dios, rescatar a los perdidos, sanar los corazones. ¿Qué no puede hacer Dios a través de tu vida? Como un micrófono. ¿A dónde lo orientas? Dios te daría tu hogar y serías un hombre de bendición y serás. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Pero el enemigo siempre va a querer distraernos, decir, no, mira, es por acá, mira, no, es por allá. Y empieza a colocar, empieza a acercarnos con personas que no son de edificación. Usted no ve cuando el esposo falló, la amiga es la primera que sale. Amén. La amiga es la primera que sale, pero deja a ese hombre. Pero mira que no sé qué, pero mira, y la amiga está todo el día dictándole en el oído. Amén. Pero pronto la mujer llega y dice, hombre, lo que pasa fue que yo hice esto, yo estoy de esta manera. Uno empieza a analizar, ¿cierto? ¿Qué lo hizo que fallar? Vamos a mirar, vamos a buscar. ¿Será que se puede remediar? ¿Será que se puede restaurar? Pero hay personas que se van a colocar, que tú veas todo lo malo de otra. Amén. Aunque la persona no haya hecho nada. Hay un meme que dice, cuando la cizaña está, terminarás odiando al inocente y amando ¿a qué? Y amando al malo, por decirlo así. Amén. Y así pasa. Hay personas que se colocan a nuestro lado simplemente para que nosotros odiemos a los que ellos odian. ¿Por qué yo tengo que odiar a tu amiga que me hizo daño?
Tú tienes la verdad, tú tienes que orar por tu amiga. Te dice la palabra, si te ofendió, ponle la otra mejilla. Ya le pusiste la otra mejilla. Ya le pusimos la otra mejilla. Habla mal, chismosea. No, nadie tiene que saberlo. Eso fue entre tú y tu amiga. Yo no tengo por qué saberlo. Y tú no tienes que dañar la hoja de tu amiga conmigo. Ay, porque es mi beja. O es la misma. O la quiere dañar. Amén. Amén. Es la palabra de verdad. Lo que dice la palabra de verdad no nos gusta. No nos va a gustar nunca. Pero la palabra de verdad va por encima de lo que yo quiero y de lo que yo pienso. Es la palabra de verdad. La Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ya le dimos de comer. Vamos a hacer un banquete para el enemigo. ¿Qué dice? Amén. ¿Qué le parece, mi hermanita? Hacemos un banquete. Amén. A nombre de Candy. Es la palabra. Pero cuando no está la palabra, está el concepto mío. Está mi forma de manipulación. Está mi forma de hablar. Amén. ¿Qué está haciendo la palabra de verdad en nuestra vida? Si no nos están amando, estamos graves. Porque hoy tenemos que salir de aquí descontentos con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hay que salir descontentos. Por lo menos que diga la pastora me tiró una bulla, me voy por bien servida. La pastora me la tiró a mí, me voy por bien servida. Porque si eso hizo la palabra, mató algo en nosotros. Algo que me estaba llevando a la condenación. Sí, Señor. Pero tengo que decir, ayúdame a mejorar esto. Ayúdame. Y eso quiere decir que la palabra produjo una transformación. Amén. Gloria a Jesús, Dios me puedo. Y voy a leer otra cita que está en el mismo Jueces, capítulo 16, versículo 6. Jueces 16, 6. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Qué me lo lee? Con voz de trompeta. Amén. ¿Qué quería Dalila? En el versículo 6, ¿qué quería? ¿Qué me dice? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué quería? Lo que tiene en Biblia. ¿Ah? Quería la fuerza, ¿qué más quería? A ver, díganme ahí como un fuerte, ¿qué quería? Dominarlo. Dice Camila. A ver, ¿quién más? Quería la fuerza, quería dominarlo, ¿qué más quería? Quería destruirlo. Amén. ¿Será que el enemigo está dominando nuestras vidas, nuestras emociones? ¿Alguna parte de nosotros está dominando? Y ese dominio que está ejerciendo sobre nosotros está provocando en nosotros rebeldía hacia un papá, hacia una mamá. Amén. Yo recuerdo que mi cuñado, cuando él quería plata, él decía en la empresa que la mamá se había muerto. ¿Cierto que? La mató un poco de veces porque trabajaba en diferentes empresas. El deseo que él tenía era tan fuerte que lo dominaba, que como él quería ir a tomar y estaba endeudado, decía que la mamá se había muerto. Entonces le recogían una compra y le daban plata. Y llegaba riéndose. Todavía mi suegra está viva. Todavía no sé si está viva. Y él llegaba riéndose. Imagínate lo que dice llegaba. Lo que él quiere. ¿Cuántos sentimientos no está colocando el enemigo hoy para que los hijos se vayan de casa? ¿Cuántas mentiras los hijos no dicen para irse de su hogar? Amén. Amén. Pero sabe que siembra, recoge o cosecha.
La Biblia dice, no, Dios no puede ser burlado. Yo puedo decir la mentira más grande. Yo puedo decir la mentira más grande. Pero lo que yo siembro, yo lo voy a recoger. Yo siembro guayaba, pero no puedo recoger aguacate. ¿Cierto, hermana Yanni? Lo que yo siembro, yo voy a cosechar mañana. Yo puedo decir la mentira más grande. Yo un día conocí a una joven que decía una cantidad de mentiras, y una cantidad de mentiras, y una cantidad de mentiras, y la mujer se fue de su casa. Y decía mentira para que la aceptaran allá donde la suegra, y decía mentira, y decía mentira. Pero todo lo oculto, hermano Miguel, sale a la luz. Y lo que sembró empezó a cosechar. Volvió a su casa destruida. La persona que la amaba la zapatilla. Amén. Dejarlo una joven que llegaba a este lugar. Aquí se le ministraba y aquí se le aconsejaba. Y decía mentira para que el novio la sacara de su casa. Pero allá vivió las experiencias más amargas de su vida y le tocó volver fracasada y destruida. Ya quedó seca, quedó como una loca. No se murió por misericordia. Permitimos que Dios transforme nuestras vidas. Nada va a pasar. Nada va a pasar. Padre, en el nombre de